Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marisa Ríos Quinto y soy aspirante de la licenciatura en Seguridad Pública que ofrece la Universidad Abierta y a Distancia de México. El motivo de este video es para dar a conocer los resultados de la investigación e informe final con el tema la erradicación de los narcocorridos como factor de disminución de la cultura de la violencia. Ahora bien, a manera de introducción debemos destacar que Max Weber en 1921 idealizó la música como un hábito social y ámbito de poder, concluyendo que el ejercicio del poder asume un amplio conjunto de formas de música en la vida pública y privada, con una igualmente amplia variedad de modos de uso en los ámbitos individual, tradicional e institucional. Ahora, ¿qué son los corridos? Los corridos son expresiones musicales que relatan hechos históricos nacionales, con un profundo sentido popular. Por ejemplo, en la época de la independencia, así como la Revolución Mexicana, sirvieron de medios de comunicación sobre diversos sucesos. El nombre de los corridos varía de acuerdo a la zona geográfica del país, por lo que tenemos corridos norteños y bolas surianas. Sin embargo, de esta variante surgen los narcocorridos. El narcotráfico como signo de nuestro tiempo ha impactado en la vida de la sociedad al grado de concebir una narcocultura, es decir, un conjunto de valores, modos de vida, actitudes que distinguen a un determinado grupo social. Son expresiones musicales dentro de la subcultura del narcotráfico que intentan reivindicar el papel de los criminales en la sociedad. El estado de Guerrero como foco rojo de violencia. Guerrero es la entidad con mayor presencia de cárteles y células de pandillas vinculadas al narcotráfico. Esto reveló un detallado mapa elaborado por la Procuraduría General de la República. En el primer semestre del año 2017, según datos arrojados por el periódico El Sur, fueron ejecutados 1.141 personas en el estado, rebasando la cifra del año 2016 con 64 casos más, dado que el año anterior, es decir, el 2015, fueron 1.077 asesinatos, lo que representa un incremento anual de 5.9%. Ahora, los 31 municipios donde ocurrieron más asesinatos en junio del año 2017 fueron Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Eliodoro Castillo, Taxco de Alarcón, Tixla de Guerrero, Petatlán, Iguala, Atlixtac, Ometepec, Cocula, Atoyac de Álvarez, entre otros municipios. De ahí la importancia de nuestra área geográfica de investigación, pues como se escuchó, el estado de Guerrero tiene unas cifras de violencia que realmente nos sitúan entre las ciudades con un mayor índice de violencia, ocupando los lugares segundo, quinto y séptimo, según las estadísticas que han arrojado diversas organizaciones no gubernamentales. Ahora bien, para llevar a cabo esta investigación, realizamos un plan de trabajo, el cual se dividió en 3 bloques, que es selección y recopilación de información, análisis y abstracción de información y bitácora de información, planeación de entrevista, análisis de datos recabados y redacción del informe final. Resultaron 5 bloques. Como antecedentes del tema, debemos destacar que el clima de la violencia se generó de manera exorbitante en nuestro país a partir de la guerra instaurada por el abanderado de Acción Nacional como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, quien en el año 2006 instruyó a las corporaciones policiales y de investigación delictiva para la guerra contra el narcotráfico. En ciertas entidades federativas es donde se registró un mayor número de cifras de comisión de delitos de alto impacto, como son el homicidio, el secuestro y la desaparición de personas. Y para contrarrestar dichas cifras, un ejemplo que tenemos es en el estado de Sinaloa en el año 2011, donde el entonces gobernador Mario López Valdés implementó una medida de prevención que recayó en delitos de alto impacto, que consistía en la prohibición de la difusión e interpretación de narcocorridos en espectáculos públicos, bares, discotecas y centros nocturnos, así como las salas de fiesta. El mandatario estatal destacó algunos hechos ocurridos en dicho estado, especificando que en eventos amenizados por grupos como Enigma Norteño,
y Los Nuevos Rebeldes, entre otros, la convivencia termina en violencia. Al mismo tiempo que en el estado de Sinaloa se aplicaba esta medida, también en el municipio de Chihuahua, el grupo de regidores decidió imponer una sanción, así como un arresto administrativo a las personas que difundieran e interpretaran narcocorridos en espacios públicos, por considerar que con ello se genera una apología de la violencia y del delito. Sin embargo, estas medidas fueron contrarrestadas respectivamente por grupos de derechos humanos que consideraron que la censura y la prohibición de los narcocorridos era un ataque desmedido hacia el derecho humano de libertad de expresión. Sin embargo, los mandatarios municipales y estatal repitieron categóricamente que dicho género musical promueve y hace apología de actividades y personajes del crimen organizado, del narcotráfico, por lo que continuaron promoviendo su proscripción en la capital del estado de Chihuahua y en el estado de Sinaloa, pese a los ataques recibidos por las organizaciones de derechos humanos. Al llevar a cabo nuestra bitácora de investigación, seleccionamos un grupo de 10 jóvenes del municipio tasqueño de entre 15 y 25 años de edad, todos con las escolaridades de preparatoria y licenciatura respectivamente, y les hicimos algunas preguntas sobre los narcocorridos. Por ejemplo, la pregunta número 1 es: ¿sabes qué es un narcocorrido? De los 10 jóvenes encuestados, los 10 jóvenes nos respondieron que sí sabían que era un narcocorrido. En cuanto a la pregunta número 2, entendido el narcocorrido como una expresión musical que relata historias sobre el narcotráfico, ¿has escuchado alguno? El 100% de los jóvenes encuestados contestó que sí había escuchado un narcocorrido. En la pregunta número 3, ¿cuál crees tú que sea el narcocorrido más famoso? Al menos 8 de los 10 encuestados nos pudieron dar un nombre sobre los narcocorridos, entre los que destacaron recordando a Manuel, El Negociante, El Ojo de Vidrio, El Mochomo, Fuego Cruzado y El Señor de los Cielos. En relación con la pregunta número 4, ¿consideras que el contenido de los narcocorridos es violento? Solamente una persona nos respondió que no y el 90% restante nos respondió que sí. Por cuanto a la pregunta número 5, ¿cómo te sientes cuando escuchas un narcocorrido? El 50% de las personas encuestadas nos respondió que se siente feliz, el 10% triste, el 20% enojado y el restante 20% se siente eufórico. Al responder la pregunta número 6, ¿crees que escuchar un narcocorrido te incita a ejercer violencia sobre otras personas? El 50% de las personas encuestadas nos respondió que sí y el otro 50% de las personas encuestadas nos respondió que no. Respecto de la pregunta número 7, ¿con qué frecuencia se escuchan los narcocorridos en tu comunidad? El 60% de las personas encuestadas nos respondió que muy frecuente, es decir, con un lapso de 5 a 7 días a la semana. El 20% nos respondió que frecuente en un lapso de 3 a 4 días de la semana y el restante 20% nos respondió que poco frecuente en un lapso de 1 a 2 días por semana. Ninguno de las personas encuestadas respondió que nunca. Por cuanto a la pregunta número 8, ¿en qué lugares es más probable que se escuchen los narcocorridos en tu comunidad? El 40% nos respondió que en cualquier lugar, debido a las plataformas digitales a las que tienen acceso. El 20% nos respondió que en las casas, el 20% más en los bares y discotecas y el restante 20% que en la calle. En cuanto a la pregunta número 9, ¿crees que el contenido de los narcocorridos relate la vida real de los narcotraficantes o es solo una fantasía? El 50% nos respondió que sí relatan la vida real y el 50% restante no, solo es una fantasía. Por cuanto a la pregunta número 10, ¿consideras que la sanción de la difusión e interpretación de los narcocorridos es una medida generadora de paz social y mejoramiento del entorno de desarrollo de los niños y jóvenes? El 60% respondió que sí y solamente el 40% respondió que no. ¿Por qué erradicar la difusión e interpretación de los narcocorridos?
Yo considero que la sanción ulterior de esta expresión musical no constituye una censura desmedida del derecho humano de libertad de expresión, puesto que la letra es una clara apología de la violencia y la criminalidad cuya finalidad es normalizar y legitimar una vida con violencia. Por lo que, después de haber realizado mi investigación, puedo brindar las siguientes recomendaciones. Bueno, primero vamos a pasar con las conclusiones. En México, la sanción de la difusión de los narcocorridos no se ha concretado como una medida de prevención del delito, principalmente del tráfico de drogas y sus ilícitos asociados como el homicidio, secuestro, desaparición de personas, operaciones con recursos de procedencia ilícita, robo, extorsión, corrupción, entre otros, porque en las ocasiones que se ha intentado materializar dicha medida, los grupos y organizaciones defensores de los derechos humanos lo llaman censura desmedida. Cuando es cierto que la libertad de expresión comprende límites, entre los cuales se encuentra la apología de la violencia, discriminación, entre otras limitantes, por lo que me veo orillada a formular las siguientes recomendaciones. La formulación de medidas de sanciones ulteriores sobre la difusión e interpretación de los narcocorridos respeta el principio de no censura previa para el efecto de lograr su erradicación como una expresión de la cultura popular mexicana. La integración de dichas medidas a los programas oficiales culturales de prevención del delito lograría una mayor visualización sobre la problemática que generan los narcocorridos y la propagación de la riqueza musical de la cultura mexicana, que cree en los niños y jóvenes una renovación de la identidad estatal y nacional. Por mi parte es todo. Muchas gracias.